Entonces nos enfocamos ahora en la palabra de Dios. Vamos a estar en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 empezando en versículo 12. Juan 12:12 y leyendo hasta el versículo 26. Oigan ahora la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, hoy es la fiesta de Pascua, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho esas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿Veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Filipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quede él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, lo que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Pues cada uno de nosotros es una persona con opiniones, con pensamientos sobre la forma correcta de lograr ciertas cosas, y muchas veces nuestras opiniones van bien más allá de nuestro nivel de experiencia. Nos gusta de lo que sabemos mucho menos de otras personas. Así que en realidad no es tan sorprendente que podríamos traer ese mismo nivel de experiencia en citas en nuestra relación con Dios también, que es fácil para nosotros en formas pequeñas decir: Dios, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué has hecho tal cosa en mi vida? Pero también es fácil para nosotros hacer esto en cuanto a las cosas grandes. También que nosotros tenemos ideas en cuanto a cómo pensamos que la salvación puede o debe verse, qué es que el mundo ideal o el Salvador ideal en realidad lograría por nosotros. Y podemos a lo mejor sumar nuestra propia lista de qué hacer para con Dios. Dios en realidad salvarme debe verse así como yo te digo. Podemos hacer nuestra propia lista. Si Dios en realidad me amaba, si la verdad me querías y entendía mi situación y lo mejor para mí, Él haría tal cosa por mí, ¿no? Pues este pasaje delante de nosotros esta mañana es dado para corregirnos en nuestro orgullo, corregirnos en nuestra exaltación de nosotros mismos, que pensando que nosotros sabemos mejor que Dios lo mejor para nosotros mismos. Es un pasaje que en realidad nos llama a glorificar a Jesús. Y glorificamos a Jesús cuando nos conformemos nosotros mismos a Él y a su plan para nuestra salvación. Que tú y yo glorificamos a Jesús no cuando digamos: pues Jesús, aquí es tu lista de quehaceres
en cuanto a cómo debes salvarme a mí. Aquí está tu lista de cómo debes obrar mi vida y mi mundo. Sino glorificamos a Dios cuando digamos, Jesús, tu plan para mi salvación, tu plan para mi vida es mucho mejor que mi plan nunca podría ser. Así que cuando nos conformamos a Él y quién es Él, como veremos en nuestro texto de hoy, y también a su plan para nuestra salvación. Así que tú y yo somos llamados a glorificar a Jesús mientras nos conformemos a Él y a su plan por nuestra salvación. Para nuestra salvación. Es un pasaje en esencia con dos diferentes historias, ¿no? Dos diferentes semillas, si puedes llamarlo así. Y vamos a ver que tiene una conexión fuerte. Los eventos en la entrada triunfal, cuando entra Jesús en Jerusalén, le llama la entrada triunfal, está grabada por nosotros en todos los 4 evangelios. Y luego los griegos que vienen buscando hablar, vienen para buscar encontrar a Jesús. Hay hilos que pasan por todos los dos historias, ¿no? Así que nuestro primer punto esta mañana es, y puedes poner una forma de como repetición, queremos a Jesús. Pero también puedes agregar en paréntesis, en letra más chica, nosotros queremos a Jesús conformado a nosotros, ¿no? Conformado a nuestras expectativas, conformado a nuestros ideales, porque eso es en realidad lo que la entrada triunfal, lo que se trataba, ¿no? Mientras entraba Jesús en la ciudad, una gran multitud vino para recibirlo y con entusiasmo dan bienvenidos, están llevando las palmas, están citando las escrituras de él de Salmo 118. Hosanna. ¿Qué significa Hosanna? Da salvación ahora. Danos salvación ahora, hoy mismo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es nuestro Rey. Bienvenido a Jerusalén, oh gran Rey. Danos hoy salvación ahora mismo, Rey. Y versículo 18 nos dice por qué estaban diciendo así. Estaban haciendo eso porque habían escuchado que hizo el señal de levantar a Lázaro de entre los muertos. Ellos salen con prisa a saludarlo y recibirlo, seguros que algo más espectacular sucederá, que otro señal va a suceder, que Jesús va a hacer más cosas asombrosas y nosotros queremos estar ahí para poder verlo. Pero no son los únicos. En versículo 21, algunos de ellos, de los griegos, vienen y ellos dicen a Filipe, no, nosotros buscamos a Jesús. Jesús ya ha hecho señales en Galilea, ya ha hecho maravillas aquí en Judea. ¿Y cuándo nos va a tocar a nosotros también? ¿Cuándo podemos nosotros tener la oportunidad de verlo? Ahora, a lo mejor cuestiones esa interpretación diciendo, pues cómo posiblemente podemos decir que ellos queriendo ver a Jesús no es algo bueno, un buen deseo. ¿Cómo podemos decir que recibir a Jesús a llegar a Jerusalén no es algo bueno? Y citarle las escrituras. Obviamente son buenas cosas, ¿no? Pero, sin embargo, vemos claramente que el texto se esfuerza para decirnos a nosotros, Jesús todavía no estaba glorificado en ambas instancias, ¿no? Y Jesús, en particular, la situación con los griegos, los reprende, ¿no? No leemos de Jesús diciendo, tiene razón, debo sentarme a hablar con ustedes. En cambio dice, pues, ¿qué es lo que dice? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa glorificación, versículo 24, es algo muy diferente de lo que tú tienes en mente. Involucra un grano de trigo cayendo a la tierra y muriéndose. Y la respuesta de Jesús, en ambas circunstancias, él dice, tu concepto
de lo que yo puedo ser para ustedes. Su concepto su idea de lo que significa la gloria para mí no es en realidad el concepto de Padre, no es en realidad lo que yo he venido para lograr. Así que tenemos ese escenario, esa situación que nos recuerda de un reunión político, ¿no? Nosotros queremos a Jesús, nosotros queremos a Jesús. Es en esencia como están gritando, haznos un señal, un milagro. Nos recuerda de 1988 estando en el centro de la ciudad con un grupo seguramente había mucha gente ahí, yo estaba ahí con un grupo de estudiantes en aquel día, y George Bush, el primero, vino a la ciudad, vino a esa reunión. Antes de que vino George Bush, quiso que todos nosotros estáramos diciendo al mismo tiempo, George Bush, George Bush. Y estamos dándoles el gran bienvenido a Indianapolis, ¿no? Seguramente estamos diciendo el mismo bienvenido a Kansas City, Las Vegas también. George Bush, George Bush. Pues esa gente pensaba que conocía quién necesitaba ser Jesús. Pues déjenos meditar un poco en esto, porque el Jesús que ellos querían que sea Jesús no tenía que morirse para producir a gente que le gustan señales y milagros, no gente fascinada con trucos mágicos, no son por definición gente redimida, gente que desean buenas cosas hechas por ellos. No en sí mismo es una característica de ellos quienes conocen a Dios y cuyos pecados han sido perdonados. Y es aquel Jesús que los fariseos, en versículo 19, dicen, mira, el mundo ha seguido en pos de él. Todo el mundo quiere a Jesús. Un Jesús a quien puede controlar. Todo el mundo quiere a un Jesús que es un pata de conejo que me da buena suerte o puedo pedir otro milagro cuando sea. Pero la realidad es que el Jesús que nosotros queremos por naturaleza no es el Jesús que nosotros en la actualidad necesitamos, ¿verdad? ¿Ves? Jesús puede venir, bueno, ni necesitaría venir, ¿verdad? Jesús solamente por hablar podría hacer el resto de nuestra vida, sentarnos en una piscina, comer de las mejores comidas todo el día, pudiendo volar por todo el país y haciendo todas las cosas que nos gustaría hacer. Es algo muy pequeño en cuanto al poder de Dios para lograr, ¿no? Pero el Jesús que nosotros quisiéramos por naturaleza, ¿no? No es el Jesús que eternamente salva a gente de sus pecados. Ahora, no quiero decir aquí que toda la gente o en la entrada triunfal que estaba ahí participando fueron incrédulos. No quiero decir que sabemos con certidumbre cómo esos griegos reaccionaban durante la semana, los griegos que quisieran ver a Jesús. Pero sí, lo que quiero que entiendan es que tenemos aquí especialmente en versículo 21, lo que podemos llamarlo una prueba, un texto de prueba irresistible, ¿no? Nosotros nos gustaría ver a Jesús. Le rogamos diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Esa es buena idea, ¿no? Pero en ambos casos aquí, Jesucristo corrige y dice, sí, el Jesús que quieres ver, el Jesús que estás tan emocionado a que aparezca aquí en el escenario, no es en realidad el Jesús que tú necesitas. Es una tentación parecida para nosotros, ¿no? Es muy fácil para nosotros querer un Jesús que nos dará poder político. Si solo Jesús asegurara que mis candidatos llegan a ser seleccionados, yo luego le daré honor como
que necesito, si solo usaría sus recursos para hacer mi vida cómoda y fácil. Ese es el tipo de Jesús que quiero. El Jesús que quiero es el Jesús que me entretenga, quien hará señales y milagros y haría, pues, creencia en él, algo fácil, fe en algo fácil. Pero observen, cuando hagamos eso, cuando decimos, nosotros queremos a Jesús así, en esencia estamos regresando al primer pecado en el jardín de Edén, ¿no? Yo quiero ser Dios, yo quiero hacer las decisiones, yo quiero decir a Jesús cuál es su trabajo que debo hacer. Yo le voy a decir qué significa la salvación para mí y para el mundo. Y podemos poner título de qué actitud, como el libro de Neil Postman hace años, entreteniendo nosotros mismos a la muerte. Y no, las gracias a Dios que no te permite, Jesús, definir su trabajo, decirle a Él qué significa la salvación, porque nosotros estaremos entretenidos y cómodos, a lo mejor estamos contentos y felices de corto plazo, pero al fin y al cabo resultará en nuestra destrucción eterna. Pero gracias a Dios que Jesús no está destruido aquí. ¿Quién de nosotros no le gusta estar popular? ¿Qué tan fácil hubiera sido entrar en Jerusalén y decir, mira, todo me está viendo, todo el mundo me está viendo, todos me quieren, todos les gustan cuando hago esas señales, déjame hacer algunas más, déjame hablar con las multitudes. Mira, aquí hay unos griegos, no solamente una nación puede conocerme, sino pueden llevar las noticias a todo el mundo, ¿no? Qué buena oportunidad. Y Jesús, en vez de tomar la carnada, decirlo así, no está distraído, sino vemos por segunda parte que Jesús salva a través de la humillación y la muerte. Jesús entiende que ser salvador del mundo no se trata de conformarse a sí mismo a los deseos y expectativas del mundo, del pueblo ahí en Jerusalén, sino que traer la salvación requiere de él mismo humillación y la muerte. Y lo vemos en versículo 16, ¿verdad? Los discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, y más adelante, versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan está enfatizando aquí al reflexionar que la entrada triunfal y la búsqueda de los griegos no eran los momentos de glorificación de Cristo. En cambio, lo que eran, pues Juan diría al tiempo, nosotros no entendíamos, nosotros no comprendíamos, nosotros estamos siguiendo atrás de Jesús diciendo, es genial, ¿no? Es un momento genial en la historia. Nosotros tenemos gente aquí viniendo diciendo que queremos a Jesús. Es genial, ¿no? Todo el mundo buscando a Jesús. Pero Juan dice, ahora viendo hacia atrás, después de todo esto, y nos damos cuenta de que recordamos pasajes como Zacarías 9:9, que nos dice que Jesús vendrá no en exaltación, sino en humillación. No temas, hija de Sión, porque viene tu rey, no en caballo, no sentado en un trono encima de un carro de caballos, sino sentado sobre un pollino. Viene en humildad. Jesús no vino en Jerusalén subido en un caballo o bajando de un helicóptero como nos gustaría ver su superestrella hoy, sino vino sobre una bestia de carga, ¿no? Y vemos esos animales
en partes del mundo, y por lo menos para muchos, en cuanto a muchos de esos asnos o pollinos, para poder subir en ellos tienes que levantar los pies, porque si no van a rastrearlos en el suelo, ¿no? Y un pollino pequeño no es un animal de lujo que te lleva por todos lados, ¿no? Sino vino Jesús dando esta pista diciendo: yo vengo en humildad, yo vengo para ser humillado, y no solamente vengo en humillación, sino, versículo 24, yo vengo para morir. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Jesús está diciendo: la vida viene, la exaltación viene, no a través de buscar la exaltación, no a través de seguir las demandas del pueblo, sino la exaltación viene a través de la humillación, y la vida viene a través de la muerte. Y consecuentemente podemos decir, y las escrituras nos enseñan, versículo 15, no temas, hija de Sión. Sabes que la realidad es que esta mañana, si tú y yo estuviéramos en el trono, que si tú y yo escribiéramos la historia de la forma que quisiéramos, si nosotros diseñaríamos nuestro Mesías perfecto, si los apóstoles hubieran descrito el Mesías de la forma que ellos gustaban, no hubiéramos tenido temor eterno, porque hubiéramos estado sin esperanza eternamente. Sino las escrituras nos pueden decir: no temas porque yo soy tipo de rey, y soy yo el tipo de rey que vendrá montado en pollino. El tipo de rey que entiende mi propósito divino en venir es sufrir y morir. No temas. Y una de las cosas que debemos adorar, para lo que debemos adorar a Dios esta mañana y dar gracias a Jesucristo esta mañana, es que Él no hizo la cosa popular. Él no hizo la cosa que sentía mejor de corto plazo. Él no hizo la cosa que atrajera las multitudes más grandes para su ministerio. En cambio, fielmente caminaba en el camino que a fin y al cabo lo dejaría completamente solo esta semana. Porque Jesús estaba entregado, compromisado al hacer lo requerido de Él para salvarnos en realidad de nuestros pecados, en realidad para poder salvar un mundo perdido en su pecado. Así que tú y yo no debemos solamente buscar perdón de pecados por hacerlo formarlo en nuestra imagen, sino debemos también dar gracias que no esté en nuestra imagen ni parecer, que no sé lo que nosotros quisiéramos. Quiero regresar a ese servicio de cuando hablamos antes. ¿Qué es lo que te hace agradecido hoy? Pues podemos decir lo que me emociona de Jesús, qué es lo que doy gracias a Jesús en cuanto a Jesús, ¿no? Porque qué tan fácil es para nosotros, aun como creyentes, adoptar un evangelio de salud y prosperidad. Yo doy gracias por todas las formas que Dios me hace la vida cómoda, todos los tiempos que Jesús hace mis planes que funcionen exactamente como quiero. Y podemos dar gracias, debemos dar gracias por las comodidades que tenemos, por las bendiciones físicas que Dios nos da, pero cuanto más debemos estar agradecidos que tenemos un Salvador que está dispuesto a ser humillado y morir para que vivamos. Jesús
hubiera estado sentado en el cielo y hablando un mensaje a la tierra para ocupar nuestro tiempo, no. Pero alabado sea Dios que tenemos un Salvador que comprendía lo que la salvación costaría en realidad y que vino, lo pagó y lo logró. Jesucristo es el Salvador que salva a través de humillación y a través de la muerte. Y eso nos lleva finalmente al número 3, a un punto, una realidad inevitable del texto. Ven, no solamente se muestra a Jesús siendo el Señor en cuanto a la forma de que salva, sino también se revela como Señor de lo que significa a salvarnos. Jesucristo nos salva no a una vida de facilidad y comodidad, sino Jesús te salva a ti a conformidad a sí mismo. Es una cosa estar sentado aquí y decir, pues, ok, puedo yo estar cómodo, puedo estar contento con una salvación que llame a Jesús sufrir por mi parte para que yo pueda estar yo cómodo, ¿no? Si tú quieres quitar tu abrigo y ponerlo en el charco de lodo para que yo pueda pisarlo encima, está bien conmigo, ¿no? Pero nuestro pasaje no nos permite dejarnos o pararnos ahí. Porque lo que vemos muy claramente es que Jesús se murió no solamente para producir gente que diga, ahora yo puedo tener todo lo que quiero todo el tiempo, voy a regresar al jardín de Edén, gracias, te doy para que yo pueda llegar a ser Dios, ¿no? No es por eso que vino a sufrir y morir. Él vino a sufrir y morir porque como un grano de trigo se muere para hacer qué? Para producir más granos de trigo. Y piénsalo un momento. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Ves? No está diciendo yo he venido para morir para que ahora pueden ser flores y pasar toda su vida en comodidad y belleza, sino yo vine a sufrir o morir para enfrentarme con la humillación y para producir gente parecida a Cristo, siendo conformada a mi imagen. En su turno, su parte, sufrirían y morirá también. Jesús murió no para reproducir algo completamente diferente a él, sino que él sea el primogénito entre muchos hermanos, para conformarnos a su imagen y a su parecer. Romanos 8. Así que una vez más nos enfrenta con nuestras propias expectativas erróneas y pensamos, pues yo estoy bien con que sufre Jesús, ¿no? Y se muere para que yo podría tener una vida fácil. Pero Jesús dice, no. Yo vine para producir trigo, grano de trigo. Y una vez más vemos lo que Jesús está haciendo aquí, nos lleva a dar gracias, a decirle, tu concepto de la salvación es mucho mejor que mi concepto, mi idea, ¿no? Hablamos de eso cuando hablamos de la oración, por ejemplo. ¿Por qué quiere Dios que oramos según su voluntad? ¿Por qué no concede Dios todas las peticiones la primera vez? Y inmediatamente, pues porque seremos nosotros monstruos, ¿no? ¿Qué tipo de gente seremos nosotros si ordenamos a Dios
Y Dios, de una forma parecida, tiene mejor plan para tú y mi salvación, para hacernos a todos nosotros ese tipo de reyes y reinas terrenales que quisiéramos que fuéramos nosotros aquí en la tierra. Así que Él dice, yo te estoy salvando y te he llamado a conformidad al Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a haber eso? Pues versículo 25, no, el que ama su vida la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Observa que Jesús está llamándonos aquí y diciéndonos que la vida cristiana es una vida de muerte y humillación. Muerte y humillación. Eso debe escuchar, debe oírse un poco parecido. Hablamos de eso antes, ¿no? En este pasaje, diciendo ese es el patrón de Cristo, muerte y humillación. Aquí claramente tenemos el que odia su vida en este mundo, lo conservará para vida eterna, que somos llamados en Cristo a muerte a diario, morir a nosotros mismos momento tras momento. Jesús nos está diciendo que vamos a cometer suicidio, ¿no? Que vamos a odiar nuestra vida a grado a extremo que digamos yo voy a acabar con mi vida. No, pero lo que está diciendo es que el valor que coloco sobre mi vida aquí en la tierra, el valor que pongo sobre mis placeres, mis deseos, no voy a amar a mi mundo de tal forma, a mi vida de tal forma. En cambio, en realidad, voy a ver que comparado a las cosas celestiales, que mi vida aquí es muy pequeña y vacía. Y no solamente serán sus seguidores estarán muriendo y en conformidad a Él, sus seguidores, sino también, versículo 26, 3 veces se refiere a nosotros como siervos. A ellos que me sirven, mi siervo, mi servidor. Si alguno me sirve, que me sigue donde yo estoy, ahí también está mi servidor. Si alguno me sirve, es Padre, lo honrará. Jesús nos está llamando a salvación, que involucra sacrificio para poder seguir tras Él, para servir y dejar aquellas cosas que son mi gozo en este mundo, para ser conformado yo más en la imagen de Jesucristo, la muerte y la humillación. Pero en este punto a lo mejor te estás preguntando correctamente, pues, ¿dónde está la salvación en esa? Se escucha miserable, se oye difícil. ¿En realidad quiero ser conformado a la muerte y humillación de Jesucristo? Pues la respuesta esa debe ser sí. Y debe ser sí porque eso es lo que te llama a hacer. Pero también debe ser sí también porque cuando te llama a ti y a mí a este patrón de humillación y muerte, es porque Él tiene en mente para ti también un patrón de exaltación. Después, ¿verdad? Muy claramente en versículos 25 y 26. Con Jesús se pasó por humillación y luego a exaltación, fue a muerte, a vida. Para con nosotros el que odia su vida la perderá, y el que ama su vida, ¿verdad? Y lo que odia su vida lo perderá, lo conservará para vida eterna, ¿verdad? Estamos siendo confirmados no solamente en la vida de Cristo y su obra salvadora en nosotros, sino nos está conformando en su sufrimiento y su muerte, para que podremos acompañarlo en su experiencia de vida eterna también. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará.
La humillación, exaltación, mi Padre lo honrará. La muerte resulta en la vida, la humillación resulta en la exaltación. ¿Y cuál es la exaltación que tiene vista Jesucristo aquí? Para con los quien salva. Pues muy claramente en el texto hay 3 dimensiones a la exaltación, ¿verdad? Hay vida eterna, hay gozo en su presencia. Versículo 26, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también está mi servidor. Vida eterna, entonces, gozo eterno en la presencia de Dios, la presencia de Cristo, y luego el honor que da el Padre. ¿Por qué debemos dejar a Jesús ser el que decide cuál es la salvación y cómo se ve la salvación? Porque su salvación de nosotros es mucho, mucho mejor que cualquier cosa que podemos nosotros inventar o imaginar. Pablo habla de eso en Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 8, y también yo cuento todas las cosas perdidas por la excelencia de conocer al Señor Jesucristo, por quien ha sufrido la perdición de todas las cosas, para poder conocer a Cristo. Jesús es mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, a ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Tú y yo, para poder ser salvos, somos llamados por Dios a decir: mis pensamientos de salvación no son tus pensamientos. Mi visión y mis ideas no es tu visión y tus ideas. Pero tú eres el Dios que verdaderamente sabe y comprende la salvación. Así que yo me voy a someter a ti. Así que Jesús nos salva no a una salvación temporal o de corto plazo, sino nos está salvando a una salvación eterna, a conformidad a Él mismo. Eso significa entonces que tú puedes glorificar a Él al hacer qué. Al ser grano que igual como Él son hechos de Dios, hechos para caer en el suelo y morir, para que en la humillación, en el proceso de morir, nosotros en turno podremos ser exaltados con Él. ¿Qué significa para con nosotros? Pues significa cosas como servir uno al otro a través de la oración. Que cuando tú en realidad te metes en la oración, nadie está ahí para aplaudirte. Nadie está ahí para reconocer el logro que hiciste. No avanzas más en tu lista de qué hacer por el día cuando te metes en la oración, sino si sirves a los demás. O cuando hablas de Cristo con ellos quienes no conocen a Cristo, te mueres un poco cada vez, ¿no? Te mueres un poco cada vez porque tú sabes que no va a mejorar tu popularidad. Tú sabes que hace gente a tu alrededor nerviosa, pero sigues muriendo un poco a ti mismo. Para que el grano de trigo podría caer al suelo en tu vida para poder llevar mucho fruto. La humillación resulta en la exaltación. La muerte trae vida. Ese es un pasaje adecuado para nosotros que pensemos, porque estamos en el tiempo del año que plantamos cosas, ¿no? Y podemos pensar en este pasaje de tal forma. Estamos nosotros ocupados esta mañana en mover, remover o mostrar ramas muertas en un esfuerzo con esfuerzo
demostrar que estemos vivos. Mira qué tan fructífero soy yo. Mira qué tan verde soy yo. O estamos en cambio como Cristo, dispuestos al morir para que seamos plantados nosotros mismos y llevamos mucho fruto. Jesús vino para sufrir o morir, no para ser conformado a nuestra imagen de lo que quisiéramos ver en un Salvador. Él entendió que la salvación verdadera para con nosotros vino desde la humillación y muerte, primeramente en sí mismo, pero luego que su plan para el mundo será que a través de tu y mi humillación y muerte, Él obrará vida en nosotros y también obrará vida en el mundo a nuestro alrededor. Y eso, hermanos y hermanas, no es un plan que tú ni yo algún día inventaríamos, sino es un plan que podemos dar toda la gloria a Él por hacer y decirle gracias Jesús por tener un concepto, una idea mucho mejor de lo que significa la salvación. En realidad, qué significa salvarme de mi pecado. Es un concepto mucho mejor de exaltación que sentarme al lado de la piscina y comer bien comida toda mi vida, ser conformado a la imagen de Cristo. Y ese es el Salvador que debemos adorar, el Salvador que se reveló a nosotros. Amén. Señor, confesamos nuestro orgullo. Confesamos que muchas veces fácilmente inventamos nuestros propios conceptos y ideas de cómo debes ser tú a nosotros como Salvador. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la forma que revela a nosotros tu plan para nuestra salvación. Tus pensamientos, Señor, y tu plan es mucho mejor que lo nuestro y pedimos que nos ayudes a someternos a tu plan. Te adoramos, Jesucristo, y te damos gracias porque tú estabas dispuesto a ser humillado y enfrentar la muerte para que nosotros seremos salvos. Y pedimos, oh Dios, que el corazón que tenemos es Jesús que exaltaríamos, es Jesús que quisiéramos ver, no sería un Jesús hecho en nuestra propia imagen, sino sería el Jesús de la Biblia, el Jesús que sufrió y murió, que llama a nosotros junto a sí mismo a la humillación y la muerte, para que nosotros podamos recibir honor y vida. Ayúdanos a sufrir por ti. En nombre de Cristo oramos. Amén.